I want to start reading a passage in the book of Colossians, chapter 1. If you could please stand up with me. We are here to worship God. God is worthy of all our worship and praise. Do you say amen to that? Amen. But listen, God became flesh in Jesus Christ, the Son. And this is what Paul says here in Colossians chapter 1, verse. And this is the reason why we worship Jesus. We worship Jesus because he is God. He is God, the Son incarnate. He is the Lord. So it says, he, talking about Jesus, is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. For by him all things were created, both in heavens and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities. It says, all things have been created through him. And who's that him? Jesus Christ. And not only through him, but also for him. Praise the Lord. And he is before all things. So he is eternal. And in him all things hold together. He is also the head of the body. And what is the body? The church. And he is the beginning, the firstborn from the dead, so that he himself will come to have first place in everything. Listen to that. First place in everything. Who is in the first place of your life? If it is Jesus Christ, that means worship. If it is not Jesus Christ, that means idolatry. But we want to raise the name of our Lord Jesus today because he is God. Let's worship together. You can put your hands together and sing with us. Great is your faithfulness, O God. You wrestle with the sinner's restless heart. You lead us by still waters into mercy. It's true. And nothing can keep us apart. Yeah. So remember your people. Remember your children. Remember your promise, oh God. Oh God, your grace is enough. Your grace is enough. Raise your voice. Your grace is enough for me. Great is your love and justice, God of Jacob. You use the weak to lead the strong. Amen. You lead us in the song of your salvation.
Say that to the Lord. Children, remember your promise, oh God. Your grace, Is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Yeah. Your grace is enough. Heaven reaches down to love. Your grace is enough For me. God, I sing your grace is enough. I'm covered in your love. Your grace is enough for me. Is enough for me. Sing to our holy God. Who wore the heavens as royal robes, fashioned the morning and heavenly hosts, who gave the word when all things were new. Oh God, it's you who fixed his heart firm upon man, knowing the cost before he began.
Amen. We praise you, Lord. There's no other holy. There's no other great. You say that with us. Holy, holy, Lord Almighty, God of glory. Let your voice be heard. None like you. Holy, holy, God of glory. There is none like you, God of glory. There is none like you. Amen. You may be seated. Thank you. Good morning. We're so Buenos grateful días. that you have chosen to come and join us this Estamos agradecidos porque hayan podido venir para adorar a nuestro Dios. There is none like him. You know, this group No hay nadie como Él. this morning. Think about it. Piensen en esto. Else besides the God of glory can bring a storm into our midst. Yet when you wake up in the morning, the world looks washed white, pure. ¿Quién más que nuestro Dios puede mandar una tormenta de nieve y hacer que todo se vea tan blanco y puro como Él? Piensen en esa belleza de lo que Dios puede hacer. Y esto es lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Las cosas que padeces en tu corazón el día de hoy. Y lo que el Dios de gloria puede hacer en tu vida, lo hermoso que puede hacer en tu vida. Buenos días, yo soy el pastor Hutton, soy uno de los pastores aquí en el campus de North End. Si vienes por primera vez, te pedimos que puedas llenar la boleta de conexión. Hay dos maneras de poder hacerlo. Uno, puedes apuntar con tu cámara de tu celular el código para generar la forma. Yo recibiré un correo inmediatamente y te buscaré inmediatamente para poder decirte hola. También hay una tarjeta de conexión en el frente de tu asiento, porque nos encantaría conectar contigo. Queremos orar por tu vida. Es uno de nuestros grandes placeres poder ayudar a la gente. Tenemos unos anuncios breves. Wow, hemos terminado el mes de enero. Hoy a las 5 p.m. ¿a dónde estaremos? En la noche de familia e iglesia. Nos puedes buscar y conectar a través de Facebook Live. Vamos a poder tener la oportunidad de presenciar bautizos, testimonios. Y anuncios importantes con respecto a este campus en North End. No solamente queremos hacer eso, sino queremos reunirnos juntos, queremos estar juntos y unidos para celebrar lo bueno que es Dios. Vamos a tener la cena del Señor también. Estamos agradecidos con la oportunidad de poder darle la bienvenida a 2,000 personas, como lo hacemos en nuestra BTC, nuestra conferencia de consejería.
Les pedimos que oren por la tecnología, por la capacidad para poder contactar a todos, porque ese es el centro de cómo podemos servir a otros. Queremos orar por una madre que falleció con un arma de fuego aquí cerca en el vecindario. Oramos por nuestra comunidad, por la incertidumbre de estos días. Unámonos en oración. Dios, te pedimos. Venimos a ti, agradecidos por quién eres. Pedimos por tu mano, una mano de consuelo por aquellos que atravesan momentos difíciles. Queremos ver tu presencia en sus vidas. Pido porque guardes la vida de todas las familias aquí en la iglesia. Y por las pruebas de nuestras vidas. Abre nuestras mentes y nuestros corazones para que tu palabra pueda penetrar dentro de nuestros corazones, para que nos pueda cambiar, para que seamos hacedores de tu palabra. Te amamos, te alabamos en el nombre de Cristo. Amén. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You saw us in our desperation. So Jesus, you laid down your crown. My sin was great, your love was greater.
down before your powerful name and before your word. And we pray that you talk to our lives and that you draw us to your feet. In the name of Jesus, amen. Amen. Thank you for your singing. Please be seated. Pastor Rives. Estamos contentos, estamos alegres con el poder de Dios. En el libro de Hechos, Pedro en el nombre de Cristo, te digo que camines. Y en ese tiempo la gente se enojaba y no entiendo por qué la gente se enojaba cuando los líderes se enojaban, los líderes religiosos se enojaban cuando miraban este tipo de actos. By the name of Jesus Christ the Nazarene, whom you crucified, whom God raised from the dead, by this name, this man stands before you in good health. Por el nombre de Cristo, este hombre tiene salud. Es sanado. Y no hay salvación en otro lado más que en Cristo. Por eso esta mañana nos reunimos para adorar el nombre de nuestro Señor. Estaba preguntándome si el día de hoy habría iglesia, había servicio y totalmente. Y muchas iglesias están cancelando. Sí, y estoy preguntándome si Faith va a cancelar. No. Y no vamos a interrumpir nuestro servicio de iglesia, nuestra adoración al Señor. Yo vivo a 2 millas del campus de pero tengo un Jeep. Y esperemos que Cristo tiene el primer lugar en todo. Y para algunas personas que se consideran cristianos, Cristo va último. Y a veces me irrito por uno de las asistencias más bajas, que es cuando en la primavera hacemos el cambio de hora a verano. Y la gente no va a la iglesia porque dice, he perdido 1 hora. Y entonces Jesús pierde esa hora. Sí. Y te pregunto, si Purdue tiene un juego de básquetbol y neva, ¿tú crees que se cancela el partido? Probablemente no, y lo mismo sucede con el servicio de iglesia. No hay nada como el nombre de Cristo. Y no hay como estar en la casa del Señor, adorando al Señor. Estoy encantado de estar con ustedes y de que hayan tomado la decisión de estar acá.
Uno de los más valiosos naufragios es el de Nuestra Señora de Atocha. El barco navegaba desde el Nuevo Mundo hacia España en 1622 cuando fue azotado por un huracán y posteriormente se hundió. 5 de las 260 personas a bordo sobrevivieron y hubo intentos para localizar el naufragio debido a su increíble y valiosa carga. Contenía 40 toneladas de oro y 70 libras de esmeraldas de Colombia. Sin embargo, nadie fue capaz de recuperar la carga, por lo que estuvo en el fondo del océano por 300 años. Hasta que el conocido explorador de aguas profundas Mel Fisher entró en la historia, él y su tripulación tardaron años tratando de encontrar el tesoro. En 1973 su tripulación encontró un par de barras de plata cuyas marcas coincidían con la nave original. Dos años más tarde encontraron 2 de los cañones de la nave. En 1980 descubrieron el naufragio del Santa Margarita, una nave hermana de la Señora de Atocha. Luego, el 20 de julio de 1985, descubrieron el mismo Atocha en los Cayos de Florida. El tesoro incluía 24 toneladas de plata en lingotes y monedas, 125 barras y discos de oro y 1.200 libras de platería. El tesoro fue valorado en más de 400 millones de dólares. ¿Se puede imaginar cómo sería para hacer un descubrimiento de ese tipo? La cantidad y su valor son asombrosos. Es un tesoro casi más allá de la comprensión humana. Existe una semejanza en la manera en que Juan abre su muy importante evangelio, con una descripción introductoria del Señor Jesucristo que es tan increíble que es difícil ponerlo en palabras. Es como el hallazgo de un tesoro cuyo valor no tiene límites. Es por eso que este día del Señor, al igual que todos los días del Señor, es una celebración, porque podemos disfrutar la vida, porque Dios se hizo carne. Con eso en mente, por favor, abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Nuestro tema este año es disfrutando la vida en su nombre. Es una exposición de verso por verso del Evangelio de Juan. Tomamos las palabras del tema en la declaración del propósito de Juan 20:31. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Juan es por mucho el más singular de los 4 evangelios. Los otros 3, Mateo, Marcos y Lucas, son referidos como los sinópticos. En otras palabras, que cubren una gran cantidad de material similar, lo cual es bueno. Porque somos capaces de aprender de aquellos eventos desde 3 perspectivas únicas, que es siempre útil. Juan fue escrito más tarde, y es probable que supiera de los sinópticos. Y puede haber elegido su contenido para dar una explicación más detallada de los eventos ya discutidos y como testigo ocular para compartir material adicional que creía que era especialmente importante para entender más plenamente la persona y la obra de Cristo y como Él expresa en la declaración de su propósito.
So what is John doing? He's giving us reasons to believe, reasons to make a decision, reasons to admit our sin and place our faith and trust in Jesus Christ as Savior and Lord. Now, very little doubt among Hay muy pocas dudas entre los estudiantes conservadores de la Escritura que el apóstol Juan fue el autor one of our pastors will be happy to recommend a commentary where you can read all of the reasons why we would believe that John was really the author of the book. There's also issues like how reliable is the text of this book. If you're interested in those kind of things, we could share with you stats. We're not going to go over that kind of thing on something more serious. Vamos a tomar el tiempo para lidiar con problemas como la fiabilidad del texto original o cuán temprano este evangelio ya estaba siendo citado por otras fuentes antiguas. Pero realmente es una historia asombrosa de la manera que Dios conserva su palabra y nos brinda tantas razones para creer en su confiabilidad. Mucho más que cualquier otro libro antiguo de cualquier autor secular que podamos nombrar. History shows us that very, very early, ancient writers were already beginning to refer to the Gospel of John with John as the writer. And again, I'm not going to go through, we just talked about that for weeks and weeks and weeks. But if I just whet your appetite, and maybe for some you say, let's study that kind of thing additionally. John, the man who wrote this book, the disciple, the Apostle John, had a disciple. You may go, why was that? Well, remember, just before Jesus ascended to heaven, what did he tell his disciples to do? To go and make disciples. ¿Qué es lo que Cristo le dijo a sus discípulos? Que hicieran otros discípulos a través de las naciones. Y Juan tenía un discípulo y su nombre era Policarpo. Suena como a pescado. Él era un discípulo de la primera generación del mismo Juan. Policarpo a su vez tuvo un estudiante llamado Ireneo. Ireneo escribió un libro contra las herejías en el que declaró en el 130 después de Cristo. Esto fue lo que dijo. Después de que los sinópticos fueron escritos, Juan, el discípulo del Señor, que también se había recostado sobre su pecho, él mismo publicó un evangelio durante su residencia en Éfeso, en Asia. Es asombroso que Dios nos haya dado evidencia fuera de la Biblia de la autenticidad del evangelio de Juan que poco después fue escrito. De nuevo, le animo durante estos días oscuros de invierno, donde hay tantas opiniones contradictorias que giran alrededor de muchas cosas diferentes. A apagar los dispositivos electrónicos y hundir sus dientes en la información acerca del relato de un testigo tan verificable y confiable. Asegúrese de que está buscando un tesoro en el lugar correcto. Ahora, volviendo a nuestro autor, tal vez recuerden que él, junto con su hermano Santiago, fueron apodados por Jesús como uno de los hijos del trueno debido a su carácter ardiente. Sons of thunder, that's right. Why? Because they had a fiery disposition, and there's examples in the Bible of how they were fired up as the sons of thunder. We're going to think about John, many of us, as being a son of thunder, though. If you study the Bible before, you probably think about John as the Pero a menudo lo consideramos el apóstol del amor, debido a ese énfasis tanto en su evangelio como en sus 3 epístolas o cartas que aparecen más adelante en el Nuevo Testamento. Muchas veces Juan está incluido en el selecto grupo de los 3 discípulos. Junto con Santiago y Pedro, por sus singulares privilegios como ver de primera mano la transformación del Señor, lo que hace sus relatos como testigos aún más valiosos.
Christ. This name that we're singing about this morning, we're talking about a name that is powerful enough to change. Estamos hablando de un nombre tan poderoso como el de Jesús que puede cambiar a cualquiera. He was one of the three. It's putting that out. Well, often in a group of people, there's the group and then there's the group. You know what I mean? For example, you may know in the Old Testament, David had his mighty band of men. But within that group, that mighty band of men, there were a couple who especially, they were just natural leaders. Y estos tres, Juan, Santiago y Pedro, eran como una banda. Eran 12, pero habían tres que algo inusual ocurría en ellos. Y cuando Jesús estuvo en la transfiguración, estaban estos tres. Y estos tres eran Pedro, Santiago y Juan. Y esto te dice. Tenemos testigos oculares de esto, de este evento. Nuestro objetivo esta mañana es el estudio de los primeros 18 versículos de este capítulo, porque podemos disfrutar la vida debido a que Dios se hizo carne. Aquí vamos. En el principio. ¿Qué es lo que Juan nos estaba diciendo? En el principio. ¿Cómo estaba conectando nuestras mentes? En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios, Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que, al venir al mundo, alumbró a todo hombre. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este era el que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios, que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Estamos hablando de disfrutando la vida debido a que Dios hizo carne, y con el tiempo que nos queda vamos a pensar en 3 razones por las que podemos disfrutar la vida porque Dios vino a la tierra. Hay un montón de fuerzas allá afuera que no nos quieren dejar disfrutar. ¿Es posible disfrutar la vida en este momento y ahora? Este es un buen momento para decir absolutamente. Esta es la primera. Regocíjense en la deidad de Cristo. Lo que leímos prepara la escena para la información que Juan va a presentar en el resto del Evangelio. Un escritor dijo, el prólogo, los primeros 18 versos, es un vestíbulo,
para el resto del cuarto evangelio, trayendo simultáneamente al lector e introduciendo los temas principales. Esto significa que gran parte de lo que acabamos de leer se ampliará en capítulos futuros. Así que esto es como una oración temática al principio de un párrafo. Los versículos 1 al 18, el prólogo de la presentación de Juan de la deidad de Cristo, son una sinopsis o resumen de todo el libro. La realidad de que Jesús es Dios, introducida en el prólogo, se expone a lo largo del libro mediante la cuidadosa selección de Juan de reclamos y milagros que sellan el caso. Los versículos 1 al 3 del prólogo enseñan que Jesús es coigual y coeterno con el Padre. Los versículos 4 y 5 relatan la salvación que Él trajo, que fue anunciada por su heraldo, Juan el Bautista. Los versículos 9 al 13 describen la reacción de la raza humana hacia Él, ya sea rechazo o aceptación. Ustedes están en uno de los dos grupos, el que rechazó o aceptó a Cristo. Los versículos 14 al 18 resumen todo el prólogo. MacArthur también dijo, el prólogo también introduce varios términos claves que aparecen a lo largo del libro, incluyendo luz, oscuridad, vida, testificar, gloria y el mundo. Y están todos estos versos para que puedan ver. Este es uno de los aspectos que vamos a amar de estudiar el Evangelio de Juan, es que está tan bien organizado. Y por supuesto que es en última instancia porque estas palabras están inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. ¿Crees en esto? Para ser claros, cuando hablamos de la deidad de Jesucristo, estamos de acuerdo con la Escritura en que Jesús era la segunda eterna persona de la Trinidad. En todos los sentidos, coigual al Padre. ¿Qué es lo que hace la doctrina de la encarnación tan increíble? Dios mismo estuvo dispuesto a convertirse en un hombre, lo que haría posible que la gente como usted y como yo disfrute la vida en su nombre. Ahora, ¿cómo enfatizo aquí la deidad de Cristo? Es impresionante, ¿verdad? Esto está empezando a hacer que el tesoro al que nos referimos en la introducción palidezca en comparación. En primer lugar, está la cuestión de su eternidad. La palabra, Cristo, siempre ha estado con Dios. A propósito, Juan 1.1 se lee como Génesis 1.1. ¿No te gusta la forma en que la palabra de Dios encaja? Juan sabía que todo el Antiguo Testamento apuntaba directamente a la persona y obra de Jesucristo. Que también conocía la historia registrada en el Evangelio de Lucas. Para muchos de nosotros, en las páginas anteriores de nuestras Biblias, sobre los discípulos en el camino a Emaús. Eso ocurrió después de la resurrección. ¿Recuerdas eventualmente lo que ocurrió después de que Jesús les abrió los ojos y les permitió verlo por quien realmente era? ¿Cómo empieza el primer libro de Moisés? En el principio.
Juan quiere que sus lectores también establezcan una conexión muy similar con las primeras 3 palabras de su evangelio. En el primero, entonces Juan también dice, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios. La relación de Dios en forma humana es una cosa, escuchar un mensaje o un concepto, es algo totalmente diferente a verlo encarnado. Que es una de las razones por las que por muchos años que hicimos la representación de la pasión y la natividad viviente. Algunos de nosotros hemos visto estas presentaciones de la Navidad viviente por décadas, pero hay algo muy poderoso al ver conceptos venir a la vida. Bien, en este caso, que es exactamente lo que ocurrió. Esto es lo que Juan explica en Juan 1:1. En el principio existía el verbo. Y luego Juan dijo, y el verbo estaba con Dios. Un autor dijo, la traducción al inglés no resalta toda la riqueza de la expresión griega, proston theon. Esa frase significa mucho más que simplemente que la palabra existía con Dios. Da la imagen de 2 seres personales frente el uno al otro y participan en un discurso inteligente. Desde toda la eternidad, Jesús, como la segunda persona de la Trinidad, estuvo con el Padre, pros ton patera, en una profunda e íntima relación de compañeros. Pero no termina ahí. La palabra, Cristo, siempre ha sido Dios. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Es increíble cómo en una economía de palabras Juan declara la deidad de Cristo en términos fuera de confusión. Luego da un paso más, porque dice, la palabra ha creado todas las cosas. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él, y nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Muchos han estado publicando los preciosos amaneceres y puestas de sol que hemos estado experimentando en los últimos par de meses. Y no sé si COVID nos ha ayudado a prestar más atención a este tipo de realidades, pero han sido realmente impresionantes. Cuando hacía este mensaje, les preguntaba a mis amigos de Facebook si habían publicado fotos de amaneceres o atardeceres y recibí más de 100. Y no solo aquí en West Lafayette, pero en todo Estados Unidos. Y pueden ir en mi Facebook y ver todos los amaneceres. Esto por sí solo es una manera de adorar, adorar a Dios y ver su creación. ¿No es esta una imagen preciosa? Que hay otra imagen que fue tomada en la Pascua. Aquí hay otra. No muy lejos de acá. Esta fue tomada por Frank Alover. Él es un fotógrafo profesional y trabaja para DNR. Quiero preguntarles algo sobre estas fotos. Y esto es lo que les quiero animar a pensar.
Tu Salvador hizo esto. Sé que hay mucho ruido en el mundo. Piensa en esto. Tu Creador, tu Salvador hizo esto. Es por eso que el apóstol explica en Colosenses, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Si miras a uno de sus retos presentes y dices, y de los líderes, como paréntesis, dos de los 4 líderes que están liderando el cuidado de la comunidad contra el COVID son miembros de Faith. Si miras a uno de sus retos presentes y dices, me pregunto si Jesús es lo suficientemente poderoso como para que me saque de este lío, por favor reflexiona cuidadosamente en los primeros 3 versos del Evangelio de Juan. Y sé que es posible que hayas puesto los ojos en blanco cuando seleccionamos un tema para el 2021 que incluía la palabra disfrutar. Bien, si es posible vivir en el nombre de un Salvador como este, sin duda podemos relajarnos y disfrutar que sin embargo Él está pasando y a cumplir sus promesas en nosotros y para nosotros y por medio de nosotros para nuestro bien y para su gloria. Luego Juan dice, la palabra es la fuente de la vida. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Esta es la razón por la que los seguidores de Jesucristo, todos los otros ruidos en nuestro mundo no cautivan nuestros corazones o inflaman nuestras pasiones. Seguro, tenemos el privilegio y la responsabilidad de orar por nuestros líderes electos y ejercer nuestro derecho a votar y participar en discusiones cívicas cuando y si es apropiado. Pero no es ahí donde está situado nuestro tesoro, no es donde nuestro tesoro se encuentra. No se puede decir de Donald Trump o de Joe Biden o cualquier otra figura política que pueda nombrar que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Queremos disfrutar de la vida en su nombre, en el nombre de Cristo, no en otra persona. Debemos mantenernos enfocados y con los pies en la tierra durante estos múltiples días. Es fundamental para cualquiera que quiera ser efectivo y tener gozo. Tenemos un fascinante ejemplo de cómo se ve eso en tiempo real. Este es Greg y Terry Miller. Han sido miembros fieles de la iglesia Faith por más de una década. Los Miller son buenos amigos y vecinos de Joe y Jolene Pablo. Esta historia la cuento con permiso. Los Pablos experimentaron una tragedia terrible, donde una de sus hijas fue acusada de asesinato de su propia hija.
la nieta de los Pablos. Y ahora esa hija está en prisión, esperando su juicio. Los Pablos dirían que se sienten que perdieron 2 personas ese día. Tanto su preciosa nieta, cuya vida fue tomada de manera tan prematura, y su propia hija, que ahora está encarcelada. Los Miller se hicieron amigos de los Pablos y lo han estado trayendo a la iglesia. Y Greg se conectó a Joe con el pastor Burke, quien le ha estado proporcionando consejería bíblica. A menudo los lunes, cuando yo y otros íbamos al vestíbulo de Northend para atender nuestros casos de consejería, Greg estaba ahí con Joe esperando para hablar con el pastor Burke. Joe estaba teniendo dificultad con ira y angustia, pero después de unas semanas de consejería y la lectura de la historia de la resurrección de Lázaro, se arrepintió de su pecado y colocó su fe y confianza en Jesús como Salvador y Señor. Hicieron la consejería con el pastor Burke. Y Dios empezó a cambiar su vida. Y Joe en Navidad habló con su hija, que no había hablado con ella para Navidad, y le dijo que la amaba y la perdonó. Le testificó a ella y le animó a leer su Biblia y se arrepintiera y poner su fe en Cristo. También estaba en el proceso de reparar otras relaciones que se habían roto a lo largo de los años. Hace unas semanas Joe contrajo COVID y murió repentinamente en un hospital local. Amigo, ¿no está usted gozoso que los Miller no se sentaron a discutir con sus vecinos sobre política? ¿O juzgarlos por las dificultades en sus vidas? Los Miller no tomaron la posición de solo juzgar a sus vecinos. ¿Tú crees que Pablo está en el cielo? Yo sí. No por su bien hacer, no por su pasado, no por su perfección, sino porque fue limpiado en el nombre del Cordero. Fue vestido por medio de Cristo, la redención en Cristo. Ahora, los versos 6 al 13, Juan nos insta a responder a la luz de la vida. El final del versículo 5 da un giro inesperado cuando Juan explica, y las tinieblas no la comprendieron. Eso requiere algún tipo de explicación, por lo que el apóstol Juan nos presenta a Juan el Bautista. Su historia será contada con más detalle más adelante en este capítulo, que ilustra lo que hemos dicho al comenzar esta semana.
Y Juan lo explica de esta manera. La luz fue presentada por Juan el Bautista. Vino al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Este es otro ejemplo de cómo la Biblia encaja en formas tan impresionantes. El Antiguo Testamento había profetizado que había un precursor del Mesías en lugares como en Isaías 40, una voz clama, preparad en el desierto camino al Señor, allanad en la soledad calzada para nuestro Dios. O la forma en que el Antiguo Testamento termina en Malaquías. He aquí yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Esta es otra razón para creer en la deidad de Cristo, porque no había ninguna duda acerca de lo que Juan el Bautista, el mensajero profetizado, creía acerca de Jesús. Y recuerda, Juan asume que tenemos un conocimiento práctico de los sinópticos. Los 3 evangelios anteriores enseñan acerca de Juan el Bautista, que es una parte muy agradable y sorprendente de la historia de Navidad. Y cuando Elizabeth, la madre de Juan, estaba embarazada y María estaba embarazada de Jesús, y se reunieron, ¿qué pasó? Juan en el vientre se regocijó. Y lo que es desgarrador de todo esto es que la luz fue rechazada por el mundo. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo el hombre. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le resolvieron. Si usted está buscando una macroexplicación para el caos en nuestro mundo, este momento, usted no necesita más que mirar este gran texto. Si sus mayores tesoros están alineados con alguien que no sea el príncipe de paz, en cierto grado, usted caminará en la oscuridad y habrá caos y la división y muerte y desolación. Es por eso que nuestro tema de este año es tan importante, creyendo que tengáis vida en su nombre. A lo largo de los años he recomendado las ideas de Darrell Harrison. Esta semana tuiteó. No sugiero que abandonemos la cultura o dejemos de cumplir con nuestras responsabilidades y privilegios cívicos. Pero todo se reduce a quién o lo que realmente atesoramos. ¿Y dónde estás poniendo nuestra máxima esperanza y pasión? Y para ser claros, no digo esto por los resultados de la reciente elección. Sea cual sea la marca de la política que abrazas, creo que debe ocupar una pequeña parte de su atención, o de lo contrario estás tratando de encontrar vida en el lugar equivocado. Esta realidad articulada en el versículo 11 también debe preparar nuestro corazón y nuestra vida para el tipo de mundo y ministerio al que el Señor nos ha llamado. Me acuerdo de una serie de conversaciones con uno de nuestros jueces locales hace años. Este hombre fue muy refinado, muy bien respetado en su campo, pero era un ateo declarado. Y nos reuníamos para almorzar en el centro de la ciudad y él no tenía problemas para expresar cómo y por qué había rechazado a Cristo. Era el tipo de conversaciones en las que uno se preguntaba si la iluminación se produciría en cualquier momento.
he would boom out why he had rejected Jesus Christ. It was the kind of conversation where you almost wanted to bet, tell him, he's going to get struck by lightning right now, and I'm not sure, I don't know if he's struck with the shards of glass from the glass from the about to explode the table. Y parte de lo que se destacó fue que despreciaba el Evangelio de Juan. Nunca había hablado con nadie que tuviera un desdén tan grande por un libro en particular de la Biblia. Pero puede empezar a ver por qué. Juan escribe en manera de contraste. Hay bueno y malo, verdad y mentira, oscuridad y luz. Ya sea una persona ha decidido no recibir a Cristo. O gracias al Señor hay otra alternativa. La luz cambia a todos los que creen, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Hay uno de esos otros temas que va a ser muy prominente en algunos capítulos cuando Jesús tiene una conversación con un hombre llamado Nicodemo sobre el tema del segundo nacimiento. Pero considera la historia que mencioné hace un momento sobre Joe Pablo. La política no pudo salvarlo. La ciencia o la medicina no pudo salvarlo. Pero gracias al Señor que Él trajo a un grupo de personas alrededor de Joe que le proclamarían la verdad vivificante del Evangelio. Y no era sobre política o argumentos. Fue una conversación enfocada en Cristo. Y gracias al Señor que Joe eligió recibir a Cristo. Recuerdo el día en que leí en el periódico sobre la muerte del juez que acabo de mencionar. Y yo pensaba acerca de su destino eterno. ¿Cómo lo describe la Biblia? No solo la muerte, sino la segunda muerte, que significa separación de Dios para siempre. La pena máxima y justa para aquellos que se niegan a recibir a Cristo como Salvador y Señor. Y ya sabes, es posible que hayas sido más refinado y respetable que Joe Pablo en esta vida. Joe probablemente nunca puso un pie en alguno de esos restaurantes del centro de donde los abogados, los jueces y las personas de negocios influyentes almuerzan y expresan sus opiniones. Y me gustaría preguntar a cada persona que está escuchando este mensaje, ¿sabe usted que ha habido un tiempo definido en su vida cuando admitió su pecado y se tornó hacia la luz verdadera, el Señor Jesucristo, el Cordero perfecto de Dios, y recibió el regalo gratuito de la salvación que solo viene a través de Él? Si no lo has hecho, te invito a que hables con cualquier persona aquí en el campus, con cualquiera de nosotros,
Y no vamos a tener una conversación, vamos a traer la Biblia. Y vamos a responder tus preguntas con la palabra de Dios. Para que puedas estar seguro de que vas camino al cielo. No hay nada que puedas poner en la mesa para poder salvarte de ti mismo. Y puedes decir, los pastores están ocupados. Pero la realidad es que tenemos tiempo. Y podemos hacer nuestra agenda a un lado para tener conversaciones con propósito contigo. Y amigo cristiano, oremos para mantenernos en el mensaje de este año. No necesitamos que todos estén de acuerdo con todas nuestras opiniones sobre las máscaras y la política y prácticas de los medios sociales, pero sin duda queremos estar seguros de que todos en nuestra esfera de influencia han escuchado una clara presentación del Evangelio de nosotros, acompañado de un apasionado llamado al arrepentimiento y a creer en Él. Finalmente, maravíllate en la gloria de Dios. Juan termina su introducción con una afirmación asombrosa de la encarnación de Jesucristo, que es tanto más asombrosa la luz de lo que se había dicho. La palabra residió entre nosotros es que literalmente significa vivir en una tienda de campaña. El testimonio de la vida a la tierra. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este era del que yo decía, el que viene después de mí, antes de mí, porque era primero que yo. Esta es la razón por la que los seguidores de Jesús no están tratando de llamar la atención hacia ellos, o a nuestra sabiduría o a nuestros logros. Jesús tiene un rango más alto que nosotros. Queremos disfrutar de la vida en su nombre, no en el nuestro. Pues estamos tristes de que no lo vamos a poder hacer en persona, de que no vamos a poder hacer en persona la conferencia anual de consejería bíblica, pero lo haremos en línea, que es algo impresionante. Y le pedí a nuestro staff que nos dijera cuáles son algunas peticiones para orar. Y pues nos decían orar por por las personas que van a presenciar, por los detalles técnicos, los pequeños detalles técnicos. Y ya sabes, todo esto explica por qué hemos adoptado el enfoque de consejería y cuidado del alma que tenemos. Y una carta de una señora agradeciendo sobre el impacto de la conferencia. ¿Qué es lo que sucede cuando en un equipo se reúne para hacer algo nuevo? Hay argumentos, hay discusiones, hay quejas. Y aquí tenemos una mujer con una gran sentido de responsabilidad. Y ella escogió
hablar de agradecimiento sobre lo que todos sus colegas han estado haciendo. Cuando ubicas tu vida en el tesoro de la salvación, no vamos a estar perdiendo el tiempo en ansiedades, en enojos o tratando de convencer de que nuestras opiniones son correctas. Porque Dios se hizo carne y nos permitió tener una relación con Él para que podamos disfrutar de la vida en el nombre de Cristo. Oremos. Dios, te damos gracias por la maravillosa introducción al Evangelio de Juan. Y te pido que nos ayudes a estudiar este libro. Oramos por todos los que hemos decidido seguir a Cristo y que nos mantengamos enfocados en la misión. Es posible que encontremos al próximo Joe Pablo mañana. Ayúdanos para regocijarnos y hablar sobre lo que vale la pena. Oramos por los que no te han conocido porque te conozcan. Y te pedimos por la conferencia y por el staff porque podamos abrir el Evangelio al mundo. Oramos por todas estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿No estamos gozosos de que Dios hizo carne? ¿Estamos contentos de que empezamos esta serie el día de hoy? Y te pedimos que leas el resto del capítulo de Juan para el próximo fin de semana. El estudio bíblico hispano se reunirá en el Salón Mintón a las 11 de la mañana.